¿Sabías que Santa Teresa de Ávila, en sus visiones místicas, pudo observar un alma que fue al purgatorio por no hacer la correcta reverencia ante el Santísimo? ¿Y sabían ustedes que el santo cura de Ars decía que la falta de reverencia en la iglesia pesan mucho ante Dios porque es desprecio hacia su presencia? Quédense con nosotros en este nuevo episodio de Salus Project. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Salus Project. Y bueno, estamos sumamente contentos porque al fin lo logramos. Cuarto Cuarto episodio. episodio, Ustedes no saben, ustedes no saben lo que nos costó grabarlo. por Va- lo que implica. por lo que implica lo que ocurrió, porque cada vez que preparamos un episodio, nosotros, como siempre les contamos, nos preparamos, estudiamos, conversamos entre nosotros para saber de qué vamos a hablar. Y bueno, elegimos este tema que es sumamente interesante e importante, que es hablar sobre la verdad del Santísimo Sacramento, quién está ahí y cuántas veces intentamos grabarlo. Eh, Dos, Tres tres veces, veces, no creo. sé. Y grabábamos todo bien, estábamos de acuerdo y de repente, pero Gerardo, no dijimos esto. O después, Are, también nos faltó que, total, que bueno, aquí estamos, Aquí nuevo estamos. intento y esperemos que sea la vencida. Claro, y bueno, como siempre, mi cielo, poniendo todo en manos del Señor para que tome nuestros corazones, tome nuestras palabras, nuestros pensamientos y también a cada uno de ustedes, querida familia. El Señor los tome a cada uno de ustedes para que todo esto que conversamos llegue verdaderamente en sus corazones. Así que en nomine Patrix, et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicute nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Bueno, mi cielo y querida familia, un tema muy importantísimo porque Cristo, Eucaristía, es el centro y la razón verdadera por la cual existe nuestra fe, existe la Iglesia Católica. Y, y algo muy, muy particular, que, que ya veníamos como conversando en todo esto, y es que nos hacíamos muchísimas preguntas, pero la principal era, ¿qué es el Santísimo Sacramento? O sea, ¿qué es la Eucaristía? ¿Qué es la hostia consagrada? Porque mm, ya que es el centro de la vida cristiana, si nosotros como católicos no sabemos bien qué es el Señor en la Eucaristía, Ujú. ¿dónde, dónde se puede afianzar nuestra Si fe? se supone, claro, que esa es la base de nuestra fe, esa base tiene que estar fuerte, Claro, y no podemos amar a aquello que no que no conocemos. conocemos. Exacto. Entonces, familia, el Santísimo Sacramento es Jesucristo mismo, vivo, verdadero, presente ahí, de manera real y sustancial en la Eucaristía. Eso es el Santísimo Sacramento. Y bajo la apariencia del pan y del vino. Así es. O sea, físicamente es pan y es vino, Pan y es vino. pero después de la oración de la transustanciación que realiza ¿Mm? el sacerdote La epíclesis. en la epíclesis, la sustancia de ese pan y ese vino cambian y ahora es una nueva sustancia, que es cuerpo y sangre de Cristo, El que es gran como milagro.
es el gran milagro y es un milagro que ocurre diariamente en todo el mundo y frente a nuestros ojos. Sí, por Pero supuesto. es un milagro y es un misterio de fe netamente. Entonces, de ahí es que se deriva esta conversación que traemos porque verdaderamente creemos entonces que Cristo está ahí, es la Es pregunta. la pregunta. Y lo increíble es que esto que comentamos, precisamente no es solamente por mostrar o enseñar que es Cristo en la Eucaristía, sino que existe una forma de reflejarlo. Ujú, Y nosotros lo reflejamos a través de los gestos. ujú. Claro, porque el cuerpo El siempre habla de lo que habla, creemos. habla a nosotros y nos Ujú. referimos al cuerpo a nosotros, ¿sabes? A lo que, a lo que, a lo que A lo que en sí somos, expresamos. a lo que Ujú. expresamos. Entonces, si verdaderamente creemos que Él está ahí, todo en nosotros cambia. Exactamente. Todo en nosotros cambia. Y entonces, ¿cuáles serían esos gestos que nosotros realizamos que directamente expresan que creemos profundamente que Dios está ahí? Entonces, es una lista Ujú. de gestos, correcto, que realizamos cuando entramos al templo y cuando estamos frente a la presencia viva de Cristo, que es, por ejemplo, la genuflexión o la venia que se realiza cuando entramos al templo y reconocemos que allí enfrente está el Santísimo Sacramento, Que para que... que la gente sepa, la Ujú, genuflexión es cuando nos arrodillamos y tocamos una rodilla en tierra. ujú, Esa es la genuflexión. Y obviamente, si es hacia Dios, pues la derecha. claro. Y la venia que Ujú, comentabas es cuando inclinamos el torso. el torso hacia adelante, haciendo Reverencia. reverencia. Fíjense, eso es sinónimo de humildad. Ahí Y nosotros de respeto. de respeto, pero es Ujú. como que nosotros nos Nos bajamos. bajamos Ujú. para que sea Cristo El que se eleve. el que se eleve. Eso se hace así. Correcto. Sigue, mi amor, disculpa. Continuamos. No, pero buena explicación. Entra porque hay que hacer esa aclaratoria. Yo por lo menos meses atrás no lo sabía. Claro, claro. Em, el silencio sagrado no es solamente, em, no es solamente por, bueno, estoy en casa de Dios y tengo que mantener silencio. Por Claro. supuesto que sí. Pero el silencio es una forma de adoración. ¿Por qué es una forma de adoración? Porque yo me callo para escuchar a Dios. Si sabemos además y creemos que estamos entrando al templo, a la casa de Dios, queremos escucharlo. No es una conversación interna conmigo y mis peticiones y no, silencio. Hay que escuchar lo que Dios tiene para nosotros también. Por eso es tan importante el silencio. Y también en el campo humano, para no interrumpir también a nuestros hermanos que están allí orando y en comunión con Dios, es una forma de respeto Claro, es un también doble para los que están respeto, con un nosotros, respeto hacia Dios, un respeto hacia las hacia personas que están nosotros. participando, ya sea de la Santa Misa Claro, o de la adoración al Santísimo. exactamente. Otro punto es nuestra postura. ¿Cómo nos sentamos cuando vamos a la misa o cuando vamos al templo en general? Eh, ¿Cuál es nuestra postura? ¿Es una postura de respeto? ¿Es una postura de flojera, de sueño, de qué fastidio, es domingo y yo lo que quiero es dormir y estoy aquí? Entonces, ahí repito lo que dijimos al principio. No es tan difícil que nuestro cuerpo exprese lo que nosotros creemos. Claro. Es automático. Entonces, cuando nosotros nos vemos y nos analizamos y decimos, yo estoy aquí con esta flojera, con este sueño, entonces verdaderamente entiendo a lo que vine. Verdaderamente creo que ahí está Dios y que vine a estar con Él. Y eso, No lo y, sé. y eso diría yo que también refleja lo que verdaderamente somos. Ujú, Más allá de que tengamos una postura correcta en la iglesia o en el templo, pero tengamos una
postura súper inadecuada en cualquier momento de nuestro día, en nuestro hogar. O sea, debe haber en nosotros Ujú. de por sí una buena postura. Debe haber porque eso refleja y debe estar muchísimo más expresada al momento de entrar en presencia con el Señor Claro, por supuesto. y la presencia real, porque creemos que está ahí. Ujú. Exactamente. Entonces, es un llamado a evaluarnos, siempre evaluarnos, porque nuestro trabajo en este camino de la santidad es ir corrigiendo porque vamos aprendiendo. Para poder corregir y aprender, entonces hay que analizarnos y saber qué es lo que estamos haciendo y preguntarnos, hacernos preguntas, y esa pregunta y esa curiosidad nos lleva a investigar Claro, y a a conocer, resolver lo que para nosotros es un misterio y a través de la fe y a través del conocimiento. por supuesto. ¿Y dónde buscamos? Buscamos en el catecismo de la iglesia, buscamos en la vida de los santos, buscamos ayuda o guía espiritual con los sacerdotes de nuestras parroquias, etcétera. Claro, Y otro punto muy importante, otra manera en que nuestro cuerpo puede expresar la fe es también la forma de comulgar, es decir, cómo recibimos nosotros la comunión, que es el cuerpo y sangre de Cristo. Lo vamos a hablar con más detalle más claro, claro. adelante. Y todo esto que estamos hablando no son meras formalidades antiguas, No, no es porque no es es por un que tema de somos tradición, tradicionalistas claro, y no, son extremos o son exagerados, no. Es cuidar lo que hacemos ante Dios porque todo lo que hacemos es un acto de adoración. claro. Es Cuando netamente estamos eso. presentes allí con el Señor, Exacto. obviamente. Y también entender lo que hemos venido hablando, que el cuerpo confiesa lo que el alma cree. Claro. El cuerpo revela todo lo que está en nuestro interior. Por Entonces, por eso, eso tenemos que estar muy atentos ante cómo nos desenvolvemos en la vida también y ser coherentes, porque muchas veces creemos que creemos en algo, pero hacemos lo contrario. Entonces, ahí, hacernos la pregunta, ¿yo creo verdaderamente en esto? Porque entonces algo está pasando. Y no es solamente señalar al otro y no, no, mírate primero a ti. Mírate primero a ti. claro. Y en el momento en que tú sepas y te corrijas, pues ahí es donde puedes pasar también a corregir al otro, desde la misericordia y desde el querer crecer en comunidad. Fíjate que otro de los puntos, y viene de ello, porque nosotros estamos expresando ahorita o estamos comentando la forma en cómo deberíamos estar. Estamos hablando de postura, de silencio, Ujú. pero cuando hacemos lo contrario, literalmente expresa que tenemos una crisis de fe. Claro. Una crisis de fe, ¿por qué? Porque si yo entiendo verdaderamente y creo profundamente, sin ninguna duda, de que el Señor está ahí, entonces yo tengo todo esto que hablamos anteriormente, yo cumplo con ello. Ujú, Pero no es un tema de cumplir por cumplir, es un tema de hacerlo porque creo, ujú, porque lo asumí así, porque mi fe está a ese punto de que a veces pensamos, no, bueno, es que tiene mucha fe o poca fe. No, cuando usted tiene la fe suficiente ujú. para entender que el Señor está ahí, ya usted tranquilamente puede dejar de pensar que no tiene ninguna crisis de fe. Pero todos hemos pasado por ello, por esa crisis. Y hablamos de crisis no porque sea eh, catástrofe, no, no, no. Hablamos de crisis porque no existe Ujú. verdaderamente esa fe que Exacto. Que Dios nos pide. Que Dios no, hombre de poca fe, mujer de poca fe. Entonces, ante ello reflejamos, como lo que decías tú, Ujú. que pasa algo, que pasa algo. ¿Y cómo lo podemos ver? En cuando recibimos la comunión sin cuidado. Es un reflejo claro
de una crisis de fe. Una persona que reciba la comunión sin cuidado refleja que tiene una crisis de fe. ¿A qué nos referimos con comulgar sin cuidado? Por ejemplo, hay muchas personas que comulgan y antes de comulgar Ujú, ni se cepillaron los dientes. Eso pasa. No tienen higiene personal en ese aspecto. ujú, Familia, hay que tener muchísimo cuidado con ello porque no estamos recibiendo a cualquiera. Hay gente que no guarda el ayuno ujú. para poder recibir al Señor. Entonces, se nota en ese aspecto. Lo, también hay muchas personas que no se confiesan previamente para recibir al Señor. Y eso es también, o sea, estamos hablando de un punto humano y de un punto espiritual. El Sí, punto humano es la cómo yo preparación me física. preparo físicamente para recibir al Señor. Y fíjense lo que dice, que es muy importante en este aspecto de incluso de la, de la preparación en la boca, en todo lo demás. El canon 919 del Código de Derecho Canónico Ujú, dice: quien va a recibir la Santísima Eucaristía debe abstenerse durante al menos una hora antes de la Sagrada Comunión de cualquier alimento y bebida, a excepción solamente de agua y de la medicina. ujú. Porque entendemos y la iglesia entiende de que hay personas que les toca la medicina a dicho horario. En ese momento, claro. Entonces, no los puedes limitar a ello. Ujú, Los ancianos, los enfermos y quienes los cuidan pueden recibir la Eucaristía aunque hayan tomado algo dentro de la hora precedente. precedente, perdón. Ujú. Entonces, es esa preparación. Epa, si yo voy a comulgar, yo tengo que estar limpio. Mi boca tiene que estar limpia para poder recibir al Señor ese ayuno eucarístico. El ayuno previo. Y algo que dijiste sumamente importante, que es el tema de la confesión. em, a veces yo he escuchado que dicen algunos sacerdotes y personas dentro de la iglesia como, ay, si no te confesaste no importa, igual aprovecha el momento y cuando puedas te confiesas. Hacen como un pacto, como que, Dios, voy a comulgar, pero te prometo que después me voy a confesar. Claro. Entonces, Y ojo, ujú, lo hemos hecho. sí, Yo en sí. su momento, en mucho desconocimiento, Ujú. lo hice. Después de Y tuvimos que entender confesarlo y además. tuve que confesar eso porque no estaba Claro. bien. Y Aquí no somos moralistas. Aquí hablamos incluso de cosas que que hemos aprendido por hemos nuestros aprendido errores. por Y que nuestros no queremos errores. que Tal nadie cual, más lo repita. tal cual. ¿Y cuál cuál es el problema entonces de acudir a recibir la comunión sin confesión? En que no estamos preparados, nuestro espíritu no está preparado para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿te acuerdas que lo conversábamos Sí, claro. para Adviento? La preparación. La preparación porque viene Cristo. Pero Cristo viene todos los días. Y viene todos los días dentro de muchas formas y una de ellas, que es la más importante, es en la Eucaristía. Entonces, ¿cómo me preparo para recibir la Eucaristía? Hay que estar bien atentos de no comernos nuestra propia condenación. A mí esa frase me despierta, como, ¿estás seguro que no te estás comiendo tu propia Claro, condenación? ¿A qué me refiero con esto? Que si tú recibes la comunión en pecado mortal, te condenas automáticamente. Entonces, la única manera de solucionarlo es confesando que lo hiciste. Y la única manera de evitarlo es confesarte antes de recibir la comunión. Pero entonces entramos en la materia de tenemos que conocer los pecados. Tenemos que conocer cuándo estamos en pecado mortal y cuándo no. claro. Porque me declaro la primera ignorante, por decirlo de alguna manera, porque yo estoy en este momento y todos los días buscando, este pecado es mortal, no es mortal,
Y no solamente es mortal o no es mortal, porque hasta los pecados veniales siguen siendo pecados. Pero tenemos que estar muy atentos y tenemos que conocer nuestra fe. Y parte de eso es conocer que está bien y que no. Pedirle Claro. al Señor discernimiento. Claro, y la idea no es simplemente comulgar pensando, bueno, como yo no estoy en pecado mortal, Ajá, claro. No entonces, importa si bueno, no no me importa si confieso. no me confieso porque he cometido pecados veniales. Mm, No, familia. Em, el hermano Jonathan Saavedra, de Los Heraldos, le mandamos un saludo si está viendo Saludos, hermano. Espero que nos pueda ver. este podcast. Él comentaba, porque yo le hacía esa pregunta con respecto a ello, y él me decía, mire, los santos, cualquier pecado Mm. ya era mucho, así sea venial. Para ellos era el dolor más grande. Era increíble, era Y muy así debe fuerte. ser, de Y hecho. ellos, por eso ellos trataban de no pecar, De se nada. esforzaban Mm, muchísimo por no pecar. Y a veces nosotros caemos en esa trampa de que, bueno, como son veniales, no, no, no. mm. Incluso tú tienes una historia que quiero que la cuentes ¿Cuál? sobre una monja o una Ah, la santa que te comenté. Ay, no. Puedo buscar el nombre y dejarlo después en los lo dejamos comentarios. claro. Sí, hay una santa que no recuerdo el nombre en este momento, que ella le pidió a Dios la gracia de poder ver físicamente cómo él veía, cómo Dios ve un pecado venial. Claro. Y Dios le dio la gracia y le mostró la imagen, así se ve. La imagen era tan terrorífica, tan horrible, tan monstruosa, que se desmayó cuando la vio, esta santa. Te Bárbaro. estoy hablando de un pecado venial. Imagínate, es un pecado mortal. Cuando yo escuché esa historia, yo, oh my God, o sea, fue como, Dios mío, santo. Y a veces pensamos, no, pero, ay, dije una mentirita piadosa porque quería Una salir del, mentirita blanca. una mentirita blanca porque quería salir del paso. No, Mm, es mentira. Estás mintiendo. Por eso los santos recomiendan que uno se confiese todas las semanas ujú. o por lo menos 2 veces al Lo más mes, frecuente lo que más puedas. frecuente, porque acumulamos Mm, fallas y es como llevar una mochila enorme de, de de- peso. de Mm. peso o mostrarnos así de feos Claro, para recibir al porque Señor. Dios nos ve así. Cuando nosotros estamos en el pecado, así nos ve Dios. Entonces, qué doloroso mostrarse así ante el ser que más te ama Cuando nos ha creado a su imagen y y semejanza. semejanza. Y Eso nosotros nos es, ensuciamos. Y de ahí vienen entonces las frases con las que iniciamos el episodio, que es muy interesante, por lo menos en las visiones místicas de Santa Teresa de Ávila, cómo ella ve, cómo Dios le permite ver un alma que estuvo muy poco tiempo, sí, en el purgatorio, pero estuvo por no hacer correctamente la reverencia ante Él en el Santísimo Sacramento. imagínate. Porque esa alma lo hizo rápido, no se dedicó con reverencia a hacerlo, entonces fue como, bueno, tin, 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 vamos, purgatorio. Entonces, Y de gratis, porque pudo haberlo hecho bien. claro, Nadie, no tenía que entonces pagar para eso, no, yo nada. desde que supe eso, que lo leí, entonces me doy mi tiempo. Y no es solamente por el miedo de, Dios mío, no quiero ir al purgatorio, es de, Dios mío, qué mal te he tratado. Qué mal te he Es tratado. la conciencia sobre Cristo que está ahí, pero para poder tener esa conciencia hay que conocerlo, Sí, por hay que supuesto. educarse en ello. Entonces, también otra de las crisis visibles que nosotros vemos y lo expresamos así es el recibir el comunión en la mano. Ujú, Pero hay algo peor también que eso, el sacudirse las manos de poder comulgar. mm. Qué terrible es eso, porque es como, No sabemos lo que no, estamos tocando. es cualquier cosa, ¿sabes? Y el Señor no es cualquier cosa. Mm. La iglesia dice que en cada partícula De esa de esa hostia hostia consagrada consagrada. está el cuerpo de Cristo. Mm, Entonces, si nosotros entendemos que el Señor está ahí
y sobre todo entendemos que el único que puede tocar la Eucaristía porque está consagrada sus manos para ello Ujú, es el sacerdote y si acaso por, por cuestiones extraordinarias, como ujú, son los ministros extraordinarios, ujú. entonces yo no Por debería comulgar necesidad, en la mano. claro. Yo debería evitar comulgar en la mano. Mis manos no Lo están ideal consagradas para sería eso. arrodillarme ante lo más grande que hay, Ujú. incluso junten sus manos. No por, ay, este se la da de Se la da de santo. santo. Familia, esto no es un tema de que aquí la Es un gente se la signo da de de santo. oración hacia el Es cielo. un signo de lo más grande, de Ujú, presentarse ante el rey de todo ujú. para recibirlo. Inclusive, si lo piensas bien, el acto de recibir la comunión en la lengua es un acto de humildad pura, porque primero que no soy digno de tocarte Claro, y segundo de qué acto más humilde es abrir la boca ante Cristo. O sea, aquí estoy para recibirte, yo en lo más pequeño. claro. Y eso es súper Porque importante. ahí, perdón que te interrumpa, en ese momento en que yo hago esto, se pierde la sacralidad, se pierde Se la pierde humildad. todo. Cristo está abajo. En cambio, así, Cristo viene de Hay lo una, alto. hay un video por ahí del padre Osvaldo Agudelo. Ujú, Y él comenta que Satanás ut- utilizó la comunión en la mano para desacralizar al Señor, el cuerpo de el Cristo. cuerpo de Cristo. Mm, Él comenta, no es, estoy comentando algo similar a lo que dijo, no claro. exactamente, pero utilizó esas palabras. El instrumento que utilizó Satanás para desacralizar al Señor fue comulgar en la mano, Y, ojo, que está permitido por la iglesia. que está permitido. Y eso queremos dejarlo claro acá, Mm, porque es necesario. En Memoriale Domini, el Papa San Pablo VI, en el año 1969, después de consultar a los obispos del mundo, Roma concluye, los obispos en desacuerdo y el Papa igual lo prosiguió. ujú. ¿Por qué? Porque se hizo una votación con todos los obispos del mundo. Ujú. El Papa consultó para ver qué Si opinaban ellos estaban de acuerdo o sobre, no con la comunión en ajá, la mano. en la mano. Y al final todos concluyeron que no estaban de acuerdo. Pero el Papa, el que Claro, tiene él la tiene la última última palabra, palabra, claro. lo prosiguió. Entonces, Mm, eso hay que dejarlo súper claro. Y eso era un indulto, porque habían personas que lo hacían. que ya lo hacían. Entonces, para evitar que estas personas dejaran de comulgar, el Papa dijo, O ok, que algunos sacerdotes no quisieran tiene, darle o la que se lo comunión. negaran, claro. Entonces, sucedió eso. Pero eso era un indulto para aquellas personas que ya lo hacían, que no quiere decir que esté correctamente. Y que tampoco nadie debería imponerlo, o sea, ningún sacerdote, ningún párroco, nadie Nadie. debe imponerlo porque Mucho lo menos, tradicional es y recibirlo en la mucho lengua, menos, ningún sacerdote puede negar la negarlo, comunión a una persona que quiera recibirla de rodillas y en la lengua. correcto. Y se ha visto casos, Mm. lamentablemente, familia de sacerdotes que niegan la comunión en la lengua y de rodillas a personas que van con, con mucha fe. No estamos diciendo que las personas que comulgan en la mano no van. Hay Con- personas que van, miren, con una entrega increíble, Ujú. pero evítenlo, Hay que evitarlo, hay que evítenlo, evitarlo. porque las partículas, Hay un video muy interesante que vimos que una vamos a ver si lo persona, podemos poner, hacía un ujú, experimento con una hostia, con un guante de nitrilo negro, una hostia no una consagrada, hostia no ojo. consagrada, Mm. y se veían las partículas Claro, como ella caían. colocaba, la hostia la colocaba sutilmente en su mano con el guante negro y se veían todos los pedacitos, las Ujú, partículas de hostia. Entonces, eso no se ve, y menos en nuestra mano. claro. Entonces, allí se ve porque era el fondo negro, pero entonces, nosotros aconsejamos no hacerlo. Y si lo hacen, entonces con el mayor decoro del mundo, recojan con sus propios labios todas las partículas que queden allí. No, no se sacudan, no se limpian, es el cuerpo de Cristo. Tengan ojo con eso.
Y lo otro que también sucede, cielo, es muchas veces cuando pasamos frente al sagrario sin genuflexión. Ujú, Y hay personas, en este caso yo me incluyo también, que hemos cometido el error de, bueno, como ya yo pasé y hice la genuflexión y vuelvo a pasar y no la hago. No, cada vez que yo paso frente al Santísimo ujú, Sacramento, ya esté en la hostia, ujú. expuesto o esté en el altar, yo tengo que hacer mi genuflexión, Y o al menos una también, venia también es importante saber que al lado del sagrario siempre hay una lucecita o una vela que roja indica. que indica la presencia de Cristo allí. Si Ujú. está apagada, no está. Entonces, no debemos en ese momento, no hay necesidad porque de hacer la venia porque ahí no está Que Cristo. incluso, Pero igual es un símbolo de respeto no, ante el altar y ante el templo en el que estoy. hay veces que son luces de eléctricas Ajá. y otras que son que Una ponen vela en una vela, una velón. lamparita roja. Ponte que si el velón Se se apagó, quedó, se apagó claro. y porque no esté, yo igualito Sí. de verdad es preferible el beneficio de la duda. No, y también aunque no esté, estoy en su casa. Claro, ese respeto. Ujú. Y lo otro, que yo diría que sería una de las peores cosas, es las conversaciones, las distracciones El teléfono. y el poco incluso decoro Mm, con el Señor. Hay personas que empiezan a conversar en plena misa, mm. Santa Misa. Empiezan y no, que fulano dijo que No, y sutano, cualquier cosa. no, no es momento para hablar, Descongelaste o el sea, pollo. de escoger, o sea, no es momento para hablar Mm, ahí. Es momento de hacer silencio, es momento de tener conciencia de que ahí está el Señor. Entonces, mm. evitemos familia, el tener que hablar en el templo. Incluso no deberíamos ni hablar, así no haya misa, En el así templo, no sí. estén dando la misa. Por Uno en respeto. el templo debería tener silencio. Si quieres hablar, vete a la plaza. Claro, silencio porque ahí está Dios y sobre todo el hermano que a lo mejor puede estar orando, sufriendo, llorando, pasando por cualquier Le dificultad, interrumpe su le momento. estás interrumpiendo su momento. Ujú, Entonces, por respeto ante el Rey de Reyes, mm. por respeto ante el que todo lo puede y todo lo hace, y también por respeto ante mi hermano, Claro. que es reflejo también de Dios, Ujú. si yo debería hacer silencio. Silencio. Hablo fuera del templo. Quiere aplaudir fuera del templo. Apagar los celulares, no revisar las Quiere redes llamar por sociales teléfono allí. fuera del Mm. templo. En el templo haga silencio. Pero es que tú entras a un teatro, entras al cine, entras a una conferencia y lo primero que te dicen, por favor, guarden silencio y apaguen sus celulares. Respeto. Claro. Si en el cine, en el teatro y en la conferencia lo hacemos, pero es que no lo hacemos ante Dios, porque es que yo no creo que Él esté llamado a preguntarnos y a cuestionarnos. Y lo siguiente que queríamos hablar es cómo los santos con su vida nos cuentan qué es entonces el Santísimo Sacramento. Y bueno, te dejo el primer santo a ti, El primer santo, que a ti es tu amigo, mire, nosotros, en particular, en mi caso, eh, San Juan María Vianney me llama mucho la atención. Santo Cura de Ars. Santo Cura de Ars es uno de los santos más impactantes que yo he podido leer, Mm, que yo he podido investigar y que tú también conoces un poco ¿sí? sobre el Cura de Ars, por su entrega al servicio como sacerdote, Ujú. su entrega tan profunda, tan, tan Total, entrega total. espléndida, ¿sabes? Ujú, sí. Tan, mira, diría inusual, Mm, porque era una serie de sacrificios por su gente, mm. por los que estaban Por el allí, servicio.
Era Es un increíble, verdadero servidor, era increíble, era literalmente un increíble. verdadero servidor de Dios. Por eso, no solo porque sabemos que pues ya la iglesia lo canonizó, Ujú. no solo por eso, sino por todo el ejemplo que Por su dio vida. a Tú su vida. estudias su vida y te das cuenta de por qué entonces la iglesia lo canonizó. A mí me encanta esta frase. El Ujú, santo cura de Ars dice exactamente así. Si entendiéramos la misa, moriríamos de amor. ujú. Si entendiéramos la misa, moriríamos de amor. La misa es el sacrificio más grande que, que hay en este mundo. Es lo mayor que el ser humano puede tener. Mm. Incluso yo me atrevería a decir que sin la Santa Misa, este mundo no Se cae. existiría. Se cae a pedazos. Mm. ¿Qué fuerza espiritual tan grande nos da a cada uno, incluso Mm. en la ignorancia, Sí. una buena misa celebrada? ¿Cómo nos sostiene? Es Cristo ¿Cómo nos entregando su sostiene vida diariamente cada por sacerdote, nosotros. Mm. cada sacerdote que celebra una buena misa, que todas son buenas, ¿no? Obviamente, pero que la hace Como, como se como debe ordena, ser, como lo dice el como dice la misal. iglesia? Ujú. No se imaginan el bien que le hace a cada uno de Al nosotros. mundo. Decía el padre San Pío de Pietrelcina en uno de sus comentarios y anécdotas que se cuentan de él, ¿no? Que era increíble la cantidad de almas que iban a sus misas, Mm. que no cabían en todo el campo, Las almas las almas buscando buscando esas oraciones. esas oraciones. Imagínate Mm. lo importante Que es que es una misa. celebrar una misa Lo adecuadamente. importante de celebrar la misa y lo importante de ofrecer la misa. Y que también, familia, y esto lo queremos dejar claro, la catequesis empieza desde el sacerdote. Ujú. Es el responsable Es el de una sacerdote, buena es el catequesis. responsable de que sus fieles, Sí, de que los comprendan todo fieles esto. entiendan bien quién está ahí. Mm. Porque la feligresía también acusa lo que el sacerdote es. Claro. Y claro, después quedan de nosotros igual que cuando uno estudia y va a la universidad. El profesor es el encargado de dejarte una buena base, pero Total, de ahí para adelante te toca a ti total, seguir nutriendo ese conocimiento que el profesor sembró. Lo mismo total. pasa con nuestros catequistas que deberían ser nuestros párrocos. Claro, nuestros párrocos son los primeros catequistas. Mm. Son los primeros que cuando hay alguien que no está con una vestimenta adecuada Claro. para asistir a misa, debe llamarle la Y atención. le enseña, desde la Y no, enseñanza, claro, y no desde por, la y no por, educación. no por maldad, no, para educarle, Claro. para prevenirle a Ujú, ese fiel, ujú, como decíamos, el purgatorio, un dolor más en el ujú. purgatorio. Claro, ¿Ves? así mismo. Entonces, y ahora quisiera que tú dijeras la otra frase Mi santo, el que me corresponde. tan lindo. Este es un santo que a nosotros nos ha marcado mucho, primero porque no lo conocíamos, y es San Pedro Julián Eymar, que es el fundador de la Congregación del Santísimo Sacramento, Lo que conocemos como sacramentinos. que claro, los conocemos como los sacramentinos y nosotros lo conocimos porque a 2 cuadras de nuestro hogar está la iglesia, la parroquia de los sacramentinos, y a través de ellos conocimos a este gran santo que le agradezco a Dios habernos puesto tan cerca de esta parroquia, de estos sacerdotes con este conocimiento, porque el carisma de ellos es el Santísimo Sacramento y San Pedro Julián Eymar dedicaba su vida y su servicio a la adoración eucarística.
y a la formación espiritual de todos los fieles centrada en la Eucaristía. Y él decía una frase muy importante entre muchas que dijo, que es: sin la fe en la Eucaristía, pronto se pierde la fe en todo lo demás. Es cuando volvemos al punto 1 del inicio del episodio. Cristo es el centro de nuestra fe. Y Y sin si eso, Cristo es el centro de nuestra fe, la Eucaristía es el centro de nuestra fe. Y sin eso, todas las demás creencias que podamos tener se desinflan. Entonces, nosotros recomendamos muchísimo, lean y estudien la vida del Santo Cura de Ars y de San Pedro Julián Aymar, Padre Pío también, por supuesto, pero si hay como dos que yo tuviera que elegir en torno a la Eucaristía: San Pedro Julián Aymar y San Juan María Vianney, que es el Santo Cura de Ars. Y ya cerrando, entonces, ¿por qué vemos que hoy nos cuesta creer realmente en Cristo, en Jesús de Eucaristía? porque no hay formación doctrinal. Y a veces eso se pierde por andar en otras cosas que no tienen un verdadero sentido. No quiero que se malinterprete. Ujú. Y voy a ser claro en esto. Por ejemplo, muchas veces vemos en las parroquias muchos retiros espirituales. Ok. Muchos retiros espirituales. Está el retiro de Maús, está el retiro de Movimiento Exclusiva Cristiandad, está el retiro de, no sé, Samuel, Samuel, de todos estos etcétera. retiros. Los retiros espirituales son necesarios, Ujú. obviamente. Muy buenos. Son Son una buenos herramienta para acercar a Dios. a Dios. Pero solamente nos quedamos ahí. Mm. Después de ahí, ¿qué Y hacemos? después de ahí, ¿qué sucede? Debería entrar la catequesis. Ahí tiene que entrar una catequesis en donde nos enseñen Mm, doctrinalmente qué debemos hacer y qué no deberíamos hacer. ujú. ¿Por qué? Porque si no los, si a los que van entrando a la iglesia, o los que ya están, y vemos que hay ese tipo de crisis de fe, entonces lo ideal sería Claro. educar en liturgia, Ujú. educar sobre todo En la doctrina de la en fe, la doctrina. ¿Qué dice eso? ¿Qué dice el catecismo? porque lo dice. Porque lo dice. De todo Las ese tipo de, encíclicas. de, de, de- de formaciones Ujú. a veces son ausentes. Y ayudar también a entender, como hemos venido nosotros entendiendo, eso que dicen que la iglesia es madre. Y es madre porque salva, guarda, educa, instruye. ¿Y cómo instruye y educa la Iglesia Católica? A través de lo que estamos contando, del catecismo, las encíclicas. Y hay que leerlo, pero ¿cómo lo conocemos si no nos los Claro, muestran? claro. Entonces es un llamado tanto a los párrocos a ayudarnos Y a con los catequesis servidores, y a a los los que están allí. servidores también, y sobre todo a los servidores a hablar con sus párrocos para organizar buenas catequesis y que estos párrocos estén al tanto. Yo entiendo que los párrocos pues son muy pocos y no podemos dejar que el párroco haga todas las catequesis, pero entonces que sean ellos quienes coordinen, Deleguen. deleguen y verifiquen cómo se está haciendo esa catequesis, quién está dando esa catequesis, está apto, no está apto. Si no está apto, entonces formar a esta persona para que pueda dar la catequesis de manera adecuada, porque también se cometen muchos errores, no porque uno sea malo, sino porque si yo no estoy bien No, formada, entonces, ¿qué tipo de formación voy a darle a los que están entrando a la iglesia? Y puedo generar mucha confusión sin querer, con toda mi mejor intención y voluntad. Pero de eso se tiene que encargar cada párroco, claro, cada sacerdote y cada servidor. catequista, Ujú. servidor. ¿Por qué? Porque necesitamos educación en ello, necesitamos conocer quién está ahí verdaderamente, Mm, porque pareciera que no entendemos, pareciera que no conocemos, porque esas crisis de fe se muestran. claro. Ese, ese, ese es un signo visible Ujú, de algo que no está bien, ujú, no está bien. Porque sí, podemos tener toda la mejor intención del mundo,
Podemos tener toda la mejor intención del mundo de botar la iglesia por la ventana. Claro. No decir la casa, sino el templo por la ventana. Mm, Pero entendemos que no es así, porque ahí está el Señor. Entonces, si yo entiendo que el Señor está ahí, yo me comporto acorde a ello, claro. a que el Señor está ahí. Y por eso vemos en muchas parroquias abusos litúrgicos. Sí. Porque no es que yo no siga la regla. Repetimos, familia, esto no es un tema de que, bueno, ¿qué dice el canon? Ah, el canon dice, entonces yo me tengo que comportar así. Mm. Y sí o sí, no, 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 entienda, entienda ¿Por qué por eso lo qué dice? ¿Por qué lo lo solicita la dice. iglesia? Claro, entienda por qué Y se dice de esa manera y por qué ujú, la iglesia describe que hay que hacer en ciertas circunstancias. Por ejemplo, que se nos, antes que si se nos cuela, se nos pasa. ¿Qué pasa? Hay muchas personas que no saben qué hacer ujú, si se cae una hostia consagrada. claro, Eso sucede ha pasado mucho, y ha siempre pasa. pasado en muchos lugares. Entonces yo averiguar, mira, ¿Qué se qué se hace? hace, qué no se hace. Porque hay un protocolo. Hay protocolos para ello. Entonces, si yo, Ujú, como fiel y como creyente de Dios, en Dios, entiendo de que no es simplemente una norma, sino que tiene un sentido litúrgico, claro. porque la teología creó arquitectura, creó sacralidad, creó Ujú. existen muchas cosas que el Señor Dios nos dejó desde un principio. Y esto se hace más fácil cuando somos conscientes de lo sagrado. Eso lo cambia todo, cielo. Es que cuando eres consciente de lo verdaderamente sagrado ante lo que estás, cambia todo. Claro. ¿Cómo es cuando con tu hijo, que es algo, pero maravillosamente sagrado para la vida de cualquier padre, un hijo? Cuando él se cae, cuando él le pasa algo, tú lo cuidas, tú lo proteges, tú, que nadie lo toque, que nadie lo mire, y con Dios, entonces, ¿cómo somos? Mira, cómo somos los hombres con nuestros autos. Ah, exacto. Sí. Los varones tenemos, es como si el auto fuera, incluso yo he llegado a escuchar decir, te presto el auto, te presto mi mujer, pero el Pero no auto el no. auto. Yo he Terrible. escuchado decir Sí. ese comentario, que es espantoso. Muy en chiste, pero muy en serio también. Imagínense lo sagrado que es el Claro. vehículo para un hombre. Tratan mejor Mm, al al vehículo auto que a que Cristo. a Cristo. Y eso sucede. ¿Pero por qué? Por Ignorancia. desconocimiento. Y muchas personas se quieren mantener en la Mm, ignorancia. Y eso es no se peor. perdona. Sí. Eso es peor. Porque si usted no sabe porque no tuvo Y los es, y mecanismos, es peor para ti mismo, ojo. O sea, claro, no es porque, es deterioro para tu alma. claro, y si usted no quiere saber porque no le interesa, porque no le Por rebelde. importa, por lo que sea, entonces tiene que entender que todo lo que se hace aquí en esta vida tiene una causa y un efecto. Eso está súper bien que lo digas porque la gente muchas veces dice como, pero es que si yo no, eso no es así y eso no es así porque yo no creo que eso sea así. Sí, claro. Primero, no porque tú no creas, va a dejar de ser así. Y segundo, no es algo que la iglesia lo diga porque es que me da la gana. No, es que es la consecuencia de un acto. Si a ti te dicen, oye, no introduzcas nada metálico en esa entrada de corriente porque te vas a electrocutar. Yo no creo que eso me electrocute. No, la verdad es que no creo. Dale, Ya. inténtalo. Entonces Bueno, Santa no Teresa. es que yo te estoy diciendo para asustarte, es que te estoy advirtiendo de lo que sí o sí te va a pasar porque es la consecuencia. Entonces, exactamente igual. Que, La iglesia ah, nos llama a tomar conciencia ante las consecuencias de nuestros actos a nivel espiritual. si no recuerdo, ¿de quién era que el comentario este de que había una persona que había entrado al purgatorio Ujú. por hacer mal?
Lo dijimos al inicio del programa, lo conté, pero no recuerdo. O de sea, es la, una visión que tuvo, una una visión visión de mística Santa que tuvo Santa Teresa Teresa de de Ávila. Ávila. Si nosotros sabemos que el Ujú, purgatorio existe, que todas estas pequeñeces ujú, se pagan y que santos como San Pío de Petrelcina han experimentado, hay un cuento impactante de San Pío, de cerrar para que sepan que San Pío, él tenía una vida mística, sobre todo, ujú, y, y- totalmente. y tenía muchos encuentros con las almas del purgatorio. Él llegó a experimentar el dolor Llegó a de estar experimentar físicamente físicamente el dolor el dolor espiritual de las almas en el purgatorio. y le cayó una gota Mm, en la mano y dice que casi se muere del ¿Una gota dolor. de qué? No recuerdo si era una lágrima de agua, le Ya, cayó y casi se muere del del dolor. dolor. Mm, Que muchas almas en el purgatorio pide que aunque sea con una gotica, le Claro, le remojen den la un poquito de lengua agua. por la sed que se siente tan profunda en el purgatorio. Vamos nosotros a querer estar más tiempo allá bueno, sabiendo cómo Claro. es de gratis, Mm. ¿sabes? Es de gratis. Que es lo peor. Es gratis educarse. O sea, es de gratis, Busquemos, familia. busquemos Y hay siempre muchas educarnos. personas dicen, es que los muchachos del podcast son como muy exagerados. Ujú. Ellos, ¿será que lo andan inventando? Pero yo creo que son muy exagerados. No, familia. Déjeme decirle que exagerado va a ser el dolor que pase en el purgatorio por no tener a Cristo verdaderamente en el centro de la fe. Y una cosa muy importante es que con el sacramento de la reconciliación, que es la confesión, nosotros, pues nuestros pecados nos son perdonados. Pero una cosa es que nos sean perdonados y otra cosa es que se nos quede la mancha de ese pecado. Lamentablemente es así, ya lo hicimos y ahí quedó la mancha, quedó la marca, quedó la huella. Hay Ya no un... estamos en ese pecado. Pero entonces Y se se paga. sabe, claro, y se sabe que las puertas del cielo no están abiertas ante los que Claro. estamos manchados. Y Entonces, vamos, y con este tipo de temas, cielo, ujú, para ir haciendo un previo, ujú, próximamente hablaremos sobre ello. sí, Por las historias tan increíbles ¿qué hay? de Sí. Santa Brígida de Santa Brígida de Suecia. Suecia, sí. Eso lo va a ser uno Bien, de bien nuestros capítulos interesante muy que interesante. el primero que lo vio fuiste tú y me lo contaste y me quedé fría, Interesante. Y mínimo como un hay un múltiplo. libro que se llama Padre Pío y las almas del purgatorio, Sí, excelente libro. donde el padre Alessio Parente Ujú. Que fue un fray que fue un fray que estuvo estuvo cuidando a Padre con Padre Pío. Pío. Él cuenta de que hubo un fraile que Padre Pío lo encontró como limpiando los ornamentos, como que Sí. los candelabros, y que Ujú, ese fraile estaba pagando parte de su penitencia en el purgatorio y estaba recogiendo o limpiando eso que había dejado porque en vida no lo hizo no lo bien. hizo bien. Mm, Entonces, si ya los santos, ujú, como Padre Pío, que es súper creíble ujú. 100%, nos los indican, que esperamos nosotros, incluso, no por miedo, familia, sino por conciencia, Una vez, yo para hacerlo bien. siempre me acuerdo de esto que lo vi una vez y decían que para explicar esto del purgatorio, de por qué entras ahí si ya, si ya te perdonaron los pecados. Entonces la persona decía, era un video, y la persona decía, mira, esto es así. Yo te robo $200. Te los robo y los usé, pero me arrepentí. Y voy y te digo, ay, disculpa, sabes que te robé $200, perdóname. Y tú me dices, sí, está bien, te perdono, pero devuélveme los $200. O sea, tú siempre vas a tener que resarcir lo que hiciste. Claro. Entonces, sí, está bien, yo te perdono, pero devuélveme. No, es que no puedo, entonces tienes una pena. Sin ir tan lejos, Entonces vas a la cárcel porque me robaste mm, $200. claro, O sea, es la pagas cárcel. consecuencia. Eso tal cual, pagas cárcel.
Es por la ello. consecuencia. Y cumples tu tiempo para poder Entonces te dan purgar tu condena, mira, vas a tu error, estar 48 horas, tal cual. 24, 2 años, no importa. Pero es la condena que corresponde a eso. Entonces, Te familia, perdonamos, pero tienes tu entonces, consecuencia. familia, no caigamos, si ya los santos nos lo dicen, incluso, no caigamos en ello. Tengamos verdaderamente esa conversión incluso en ese aspecto de nuestra vida Ujú. para poder tratar al Señor en el templo como se merece. Así que, Y bueno, acordarnos siempre, no estamos ante algo, no estamos ante cualquiera, estamos ante el Rey de Reyes. Y bueno, ya para cerrar el episodio de hoy, bueno, primero agradecerles a todos por haberse quedado hasta el final del video. Em, Creemos conciencia sobre esto en nuestras comunidades, en nuestras familias. Es un tema delicado e importante, es un tema de salvación. total, Y para esto quiero o queremos cerrar con una oración de reparación ante todos estos pecados y ante este mal comportamiento ante el Santísimo. claro, y lo ofrecemos tanto por las personas que no están viendo esto, Ujú. por las personas que no entienden de esto, y hágala con nosotros para que también la ofrezca por usted. Cada Así quien de es, nosotros la ofrecemos por por cada uno cada de uno de nosotros, nosotros. Ujú. pero usted que está ahí, repítala, récela con nosotros para que la haga por usted, por todas las veces que queriendo Que hemos o no ofendido. queriendo Ujú. hemos ofendido a nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, realmente presente en el Santísimo Sacramento, te adoramos y creemos en ti. Perdónanos por las veces en que nos acercamos a ti sin reverencia, sin preparación y sin conciencia de a quién recibimos. Perdón por la indiferencia, por los gestos vacíos y por el amor tibio con que tantas veces te tratamos. Hoy queremos reparar, Señor, con un corazón humilde y arrepentido. Acepta esta oración como un acto de fe, de amor y de adoración. Haznos almas eucarísticas y no permitas que nos acostumbremos a tu presencia. Jesús Eucaristía, en ti confiamos. Amén. Amén. El Señor siempre nos va a perdonar. Eso hay que dejarlo claro. Sí, hemos hablado mucho de purgatorio, Ujú. hemos hablado porque es necesario decir Sí. que todas estas cosas tienen un precio, toda causa tiene un efecto, pero la misericordia de Dios es infinita. Y no conocemos su Y infinidad. si estamos vivos, Ujú. entonces aprovechemos y acojámonos a la misericordia de Dios, porque el Señor lo perdona todo. Familia, no piense que el Señor no lo va a perdonar porque usted hizo tal cosa, porque el Señor perdona absolutamente todo, Pero hay que buscar su perdón. pero hay que Y se buscarlo. busca con un corazón contrito y buscando confesión. Sintamos verdaderamente, Mm. pero también para sentir, más allá, bueno, más allá del sentir, Ujú. hay que conocer para poder entender lo que hemos hecho. Por eso dejamos esta catequesis Exacto. prácticamente. Conozcan, profundicen en Jesús Y Eucaristía. cuestionense. A mí me gusta mucho preguntarme y cuestionarme. Esto que estoy haciendo, yo como que de repente, ya va, yo hago esto constantemente. ¿Esto estará bien? ¿Esto le Claro, agradará a Dios? Buscar, 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 buscar. Preguntar, claro, Padre, ayuda, así. claro. Y no se les olvide nunca buscar un catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica es una de las mejores guías que hay Sí. para poder entender Para acerca nuestra de vida los temas como, de la como Iglesia. cristianos, sí. Así es. Entonces, si tiene un sacerdote, vaya y confiésese. Confiese esto. Busqué guía Confiese espiritual. cada vez que usted ha, no ha tenido la reverencia suficiente Ujú. ante el Señor. Sí. Si ha cometido una falta, porque como lo dice
eh, el santo cura de Ars, las faltas de reverencia en la iglesia pesan mucho ante Dios, porque es desprecio ante hacia su su presencia. presencia. Entonces Mm, nosotros, después de de conocer esto, y familia, ustedes después de conocer esto, no va a buscar al Señor para pedirle mm. perdón. Y empezar a hacer las cosas diferentes. Claro, entonces busque un sacerdote, confiésese, porque el Señor lo quiere perdonar. El Así es. Señor la Espera quiere por nosotros. perdonar. Espera por nosotros. Los sacramentos son el signo visible de una gracia invisible de Dios. Comunican eso. Entonces, acojámonos al perdón de Dios, acojámonos a nuestra Santísima Virgen Ujú. para que ella, con su intercesión, nos vaya ayudando. Fíjate tú, ¿quién mejor puede enseñarnos a tratar a Jesús Que su propia que su madre. propia madre? Sí, así es. ¿Quién puede enseñarnos a tener una verdadera adoración, Ujú. reverencia, entrega hacia el Señor que María Santísima, Que que fue fue la la primera primera persona en adorarlo. en Ujú. adorarlo? Ella, como primer sagrario, Ujú. como primer tabernáculo, Así es. nos puede enseñar verdaderamente a poder darle lo mejor a A Dios. Cristo. Entonces, acudamos a María Santísima para ello, para que nos ayude, nos forme con el amor de madre, con el amor de madre que tiene nuestra Virgen y seguramente vamos a amar, vamos a conocer y vamos a caminar por donde quiere y hacia donde quiere Dios. Eso no Así tiene es. precio. Así es. Así que familia, de verdad, muchísimas gracias por Por escucharnos, por acompañarnos. acompañarnos, por estar aquí junto a nosotros. No se les olvide darle compartir a este video, háganlo en este momento. Tampoco se les olvide darle me gusta, dele. Ahora en este momento, dale a la manito. Dale a la Eso nos manito. ayuda a llegarle a más personas. Y suscríbete. También en este momento hay un botoncito ahí que dice suscribirse. Denle ahí a ese botón. Y sobre todo, comenten. ¿Verdad, mi Ujú. amor? Sí, para crear conversaciones, que es lo que siempre hemos buscado con este proyecto. Conversemos, hablemos, eduquémonos entre todos y crezcamos juntos. Tal cual, Ese es nuestro objetivo. tal Salvémonos cual, juntos. tal cual. Entonces, muchísimas gracias por todo. Que el Señor y la Santísima Virgen siempre les bendiga y nos vemos en otro nuevo En episodio. el próximo episodio. Dios Chao, los chao. bendiga. Gracias. Chao, Chao. chao.